Era de noche en la aldea escondida de la hoja, había luna llena y muchas personas dormían y otras todavía transitaban las calles, y en un pequeño departamento de esta aldea estaba un joven niño cuya edad no rebasaría los 13 o 15 años de edad, y la gran luna llena en todo su gran resplandor iluminaba completamente la aldea. Era una noche perfecta, no había nubes que taparan la luna y las estrellas, la mayoría en la aldea dormida profundamente. Él no era uno de ellos ya que seguía completamente despierto, mientras que la luna iluminaba su rostro y su piel pálida, pero sin exagerar, así como sus ojos azules y hacía brillar su largo y ahora lacio cabello plateado. Parecía como si el cuerpo celeste quería penetrar por aquella ventana de la vida y entrar en aquellos ojos azules, que a pesar de su corta edad, habían visto de primera mano lo cruel que podía ser el mundo. Este joven era Naruto Otsutsuki, antes Namikaze Uzumaki, el cual tenía actualmente 13 años, habiendo entrenado por 4 largos años en la organización Anbu no oficial conocida como Raíz. También se cumplían 3 años desde que salió de ella y hoy se cumplían 7 años desde la masacre de la rama principal del clan Uchiha. El perpetrador de la masacre había sido nada más y nada menos que su hermano mayor, Itachi Uchiha. Después de la masacre del clan Uchiha, las cosas en la aldea se pusieron al rojo vivo. A los únicos Uchiha que Itachi no mató fueron a los niños pequeños y a los civiles inocentes que no tenían nada que ver con el golpe de estado que planeaban los de la rama principal. Y mientras que los civiles trataron inútilmente de extender su poder tanto económica como socialmente proponiendo la creación de una nueva fuerza policial ya que la rama principal era la encargada de la división de policía y lo que ellos querían era proponer a varios ninjas que ellos fácilmente comprarían y que los ayudarían con el tráfico de mercancías que les compraban a los yakuza. Es decir, las mafias criminales y que ellos planeaban forrarse los bolsillos de más y más dinero. Sin embargo, sus intentos de ganar dinero acabaron cuando Hiruzen propuso algo distinto. Hiruzen Sarutobi hacía esto porque ahora tenía un solo objetivo en mente: limpiar toda la basura que había en su aldea, y para empezar iría por los que se creían que estaban por encima incluso de él: los civiles. De hecho, la muerte de la rama principal fue de más beneficiosa para hacer esto ya que el clan, que era considerado por muchos como uno de los pilares fundadores de Konoha, era en realidad un clan cuya rama principal estaba llena de corrupción y tenía una mentalidad muy pero muy negativa. Todo esto fue debido a que poco después del ataque del Kyuubi y que los Uchiha no participaran hizo cuestionarse a todos los de la aldea la supuesta lealtad de los Uchiha, y por supuesto también hizo crecer las dudas de que el clan aún más en todos. Esto se vio además redoblado porque alguien, Danzo, se dedicó a desprestigiar al clan Uchiha por todos los medios disponibles con el plan y la intención de aislarlos aún más de lo posible. En menos tiempo del que tenida, desde que nació hasta que ocurrió la masacre Uchiha, es decir 6 años, se dieron más y más casos de los miembros del clan Uchiha abusaban de su posición de poder, se hicieron eco por toda Konoha. Ese fue uno de los motivos del por qué el golpe de estado de los Uchiha. La tensión entre ambas fuerzas era más que palpable, pero el clan Uchiha no tuvo reparos en tratar de hacer sentir que su opinión cuenta más que la del propio pueblo y de que la persecución que tenían en su contra era porque el propio pueblo estaba en contra de ellos. Sin darse cuenta que estaban prácticamente actuando como el único desertor de su clan, Madara Uchiha, pero mientras que Madara lo hizo porque creí realmente que trataban de hacer algo contra su clan y que realmente velaba por la seguridad de su clan, ellos lo hacían por puro egocentrismo. Y normalmente el pueblo habría buscado con todas y cada una de las formas de tranquilizar al propio clan Uchiha ya que después de todo eran uno de los clanes fundadores y no deberían hacer que las cosas se pusieran tan tensas e incorrectas. Por desgracia, el propio Sandaime Hokage estaba cansado de haber tratado de calmar con Fugaku. La única cosa que Hiruzen pidió al clan Uchiha para que el clan recuperase el control de la policía militar eran las siguientes cosas.
La primera de todas ellas era el cambio de liderazgo, viendo que Fugaku era el que estaba costando tanta reputación al clan en cuestión. La segunda es la de aclarar todos los casos de infracción de la ley y pagar por ellos, y finalmente es una reestructuración de la policía militar para permitir que nada ni nadie pudiera hacer lo mismo que había pasado antes. Algo que de hecho la masacre Uchiha ayudó en gran medida con lo que tenía planeado, siendo ahora Mikoto quien ahora tenía el liderazgo del clan. Ella estuvo más que de acuerdo en cumplir las normas que le dio el Sandaime, con la particularidad de que le sugirió a Sarutobi que no solo los Uchiha estuvieran en el nuevo escuadrón de policía, sino también cualquiera que quisiera entrar, siempre y cuando cumpliera ciertos requisitos. Los clanes ninja vieron esto como la oportunidad perfecta para solucionar el problema que había con el clan Uchiha, ya que algunos de los miembros de sus respectivos clanes estaban de acuerdo con el uso y abuso de los miembros del clan que se creían los jefes de la aldea solo por formar parte de la policía militar. Obviamente se habían beneficiado de la ley y de todas las ventajas disponibles con tal de sacar lo que ellos consideraban el máximo provecho posible del control de Konoha. Obviamente a todo el mundo le gustó la idea, excepto claro a los civiles que vieron su oportunidad de salir beneficiados se les iba de las manos, aunque esto parecía hacer la policía militar más diversificada y con más posibilidades de hacer su trabajo adecuadamente, ya que todos se ayudaban entre sí. Normalmente una persona debería haber pensado que esto era todo bueno y correcto, pero había un pequeño problema. Cada clan hacía diferentes cosas y se encargaban de hacer diferentes tareas. Los Nara se dedicaban obviamente a la división de las áreas de Konoha de una forma equilibrada y adecuada, llevando a que fuera más fácil reaccionar a ciertos eventos, así como dar a los miembros de la policía una mayor cantidad de cobertura, ya que los escuadrones estarían lo bastante cerca los unos de los otros. Los Yamanaka se dedicaban a dos cosas. La primera eran los interrogadores principales por medio de sus técnicas mentales, mientras que por otro lado ellos empezaban a ver las pautas y conocimientos psicológicos con el que actuaban algunos de los criminales que la policía militar perseguía. Los Aburame y los Inuzuka eran puros rastreadores, sin embargo, mientras los Aburame eran para debilitar considerablemente a aquellos que perseguían, los Inuzuka servían más bien para estudiar todos los cargamentos que estaban en posición de los criminales. Los Akimichi eran el músculo de los equipos de la policía militar y se encargaban de que cualquier lucha que había entonces los aplastaban de manera inmediata con sus jutsus. Los Kurama se dedicaron a la captura y tortura por medio de sus ilusiones, lo cual les permitió en todo momento cumplir con sus objetivos, así como hacerlos hablar en caso de que sea demasiado arriesgado para un Yamanaka entrar en su mente. Un psicópata, un amante de la tortura, un pederasta y un violador podrían suponer una gran cantidad de estrés y dolor para el Yamanaka. Era mejor asustarlos hasta la muerte con una ilusión y hacerlos cantar como pajaritos. Los únicos que no formaban parte de la policía militar eran los Sarutobi, pero en el lado positivo los Sarutobi proporcionaban las armas y algunos otros medios para hacer más fácil el trabajo en Konoha de la nueva gran policía militar. Mientras que los Uchiha se dedicaban a ayudar a como pudieran a los diferentes clanes, ya que estaban algo bajos de miembros después de la masacre, debido a que la mayoría de ninjas del clan eran de la rama principal. La imagen de la nueva policía militar era algo que había llevado a muchos ninjas a tener un gran respeto por el Sandaime Hokage, ya que había sido capaz de arreglar un gran problema en la forma en que estaba anteriormente todo el asunto con los Uchiha, lo cual solo hizo que su popularidad aumentara y que muchos lo vieran como uno sino el mayor líder de todos los tiempos en Konoha, y Naruto siempre se reiría de la cara que puso Danzo al enterarse de que Hiruzen nuevamente se alzaba como si de un salvador se tratara. Por desgracia, no todo podía ser bueno en este mundo. Hiruzen seguía teniendo algunas espinas en cada paso que daba. Los consejeros ancianos, los que una vez fueron sus compañeros y amigos, se oponían a muchos de los cambios que el Sandaime quería introducir, ya que en opiniones de estos, eran cambios que solo servirían para debilitar a Konoha, o al menos esa era su excusa, ya que ellos en realidad no querían cambiar el sistema porque para ellos el sistema debía quedarse tal y como estaba en sus egoístas opiniones.
No fue hasta que el propio Sandaime les explicó de manera amable y adecuada cómo este nuevo sistema les vendría de las mil maravillas a todos en muchos sentidos, les dijo que o aceptaban o se jodían. Primero era que Hiruzen quería añadir una tarea muy especial a la academia, y es que los alumnos de segundo y tercer grado estudiantil tuvieran que realizar cada semana una misión de rango D junto con dos compañeros. Los ancianos estuvieron renuentes al principio, especialmente Danzo, hasta que Hiruzen les explicó cuál sería el beneficio para Konoha, ya que vendría muy bien una gran y considerable cantidad de trabajo quitado a los equipos genin. También empezaría a mostrar a los niños la temática del trabajo en equipo, que era en lo que se refiere que se trataba el mayor y más fuerte pilar de los ninjas de Konoha. En fin, Hiruzen había hecho muchos cambios en la aldea, y de hecho en estos 7 años había logrado volver a entablar su relación de abuelo-nieto. Actualmente estaba haciendo un recuento de sus habilidades. Naruto entrenó en raíz varias ramas ninja, desde ninjutsu a kenjutsu. Su kenjutsu había salido de raíz a los 10 años porque Danzo le dijo que debía ir ahora a la academia ninja, más que nada porque había ciertos asuntos que le impedían mantener a Naruto bajo su mano. Aún así continuó su entrenamiento en todo. Desde que salió empezó a entrenar su taijutsu con sellos de gravedad de alto nivel. Su taijutsu era de hecho uno que practicaba antiguamente el clan Otsutsuki y que sabía gracias a el Shinju, el Kamiken, golpe de dios o puño divino. Este era posiblemente el estilo de taijutsu más poderoso que existía, mezclaba una increíble velocidad, una defensa impenetrable, una resistencia inacabable y una fuerza brutal y masiva para hacer ataques que ningún humano normal podría, y aunque no lo dominaba del todo asumía que le faltaba unos 3 o 2 años para lograr perfeccionarlo. En este tiempo había aprendido a usar sus elementos con algo de ayuda de Kurama, tenía un gran dominio de las 5 naturalezas elementales. Empezando por Futon, Katon, Raiton, Suiton y Doton, había empezado desde muy temprano a dominar sus subelementos, siendo el Ramton, elemento tormenta, el Shakuton, elemento quemar, y Oton, elemento hielo, los que tenía mejor dominio, aunque el Shakuton lo había perfeccionado gracias a que Kurama también lo conocía. De hecho, fue ella la que le enseñó cómo dominar el Katon, aunque el subelemento que le había dado más problemas de aprender a Naruto fue el Mokuton, elemento madera. Kurama le había explicado y dicho cómo eran algunos jutsus de ese elemento, sabía unos cuantos, pero el problema era que la mayoría o eran demasiado potentes o solo servían para sigilo o defensa. Los jutsus que sabía eran Jukai Kotan, nacimiento de un mundo de árboles; Kajukai Korin, nacimiento de un mundo de árboles floridos; Mokuryu no Jutsu, jutsu dragón de madera; Mokubunshin, clon de madera; Shashiki no Jutsu, jutsu corte de rama; Mokuhoeki, pared esférica de madera; Mokujin no Jutsu, jutsu hombre de madera; Kizuchi, mazo de madera; Efímera. Otei no Jutsu, jutsu del dios de la buena fortuna. En cuanto a sus dojutsus, controlaba a la perfección el Sharingan, estando este ya completamente maduro y con el característico color rojo carmesí, y su Byakugan era capaz de ver a 600 metros y no tenía ningún punto ciego, como dijo el Shinju. Sin embargo, era con los siguientes niveles que Naruto tenía muy grandes problemas. Con el Mangekyo Sharingan apenas si podía usar el Amaterasu, diosa del sol, de forma correcta, pero aún no lo dominaba lo suficiente para obtener el Enton, elemento infierno. Su Tsukuyomi, diosa de la luna, era de un nivel muy bajo para uno de los genjutsu más poderosos que existían, y solo había podido sacar las costillas de un color púrpura de su Susanoo, dios de las tormentas. Con el Tenseigan ni siquiera lo había despertado, pero según la información que le dio el Shinju, el Tenseigan no se despierta sino que nace y florece, no se podía apresurar el momento en que lo obtuviera. Con el Rinnegan apenas si dominaba el Tendo, camino de los dioses, ya que cuando usaba el Shinra Tensei, juicio divino, o el Banzo Tenin, atracción universal, tenía que esperar 30 minutos para volverlo a usar. El Ningendo, camino humano, y el Naraka, camino Petra, en un bajo nivel, no que decir de las habilidades especiales de este, las cuales la única que dominaba un tanto bien era el Ame no Tejikara y el Rimbo.
En Goku solo podía hacer una sombra y la tenía que devolver en 30 segundos. El Rinne Sharingan no había podido ni despertarlo. Aunque su logro más grande fue el haber alcanzado a tener un gran dominio sobre los elementos Inton y Yoton, teniendo un leve y sutil control del Omnyoton. De hecho, Naruto había fabricado muchas cosas con ayuda del Omnyoton. De hecho, el departamento que le dio Danzo para vivir parecía como nuevo cuando antes era todo lo contrario, estando algunas paredes y muebles rotos o podridos. Incluso había creado su cama y algunos muebles con Omnyoton, pero sin duda sus más grandes logros era su espada. Por otro lado, era prácticamente su mayor orgullo. Esta era más dura que el propio diamante gracias a que el metal de la espada era de Omnyoton y su diseño no se quedaba corto. Era una katana de mango largo y de color rojo, cubierta por una tela de color negro también hecho de microfibra de chakra. Tenía la tsuba de color dorada de forma circular junto con una hoja de 90 centímetros de largo completamente recta, con el filo de la espada al lado derecho de color rojo, mientras que el lado izquierdo de la espada era de color negro con varios kanjis que formaban el nombre de dicha espada. Muramase. Muramase era una espada que prácticamente funcionaba como una Gudoudama, bola de la búsqueda de la verdad. Gracias a que era una espada hecha de Omnyoton puro, la espada no solo era capaz de tomar otras formas, sino que también podía ser afectada por algún elemento de manera distinta a como lo hace el metal conductor de chakra, y gracias a que la espada era una obra de arte en poder y de un arduo entrenamiento, pudo unir sus elementos con la espada. Sus técnicas consistían en que el metal de la espada se transformaba, dependiendo qué elemento que utilice. Por ejemplo, en el Suiton el metal se convierte en agua, que, al golpear este lastima como un látigo. Si es Futon este puede formar vendavales y tornados con solo mover la espada, y que tienen velocidades impresionantes así como cortar lo que sea con solo que sea alcanzado por las ondas cortantes que producía. Con el Doton el metal se convertía en un mazo de roca pura, y que con sus era fácil de dejar fuera de combate a cualquiera. Con el Katon logra con un simple movimiento de lado a lado con su espada producir un incendio. Con el Raiton lograba poder hacer un rayo de un voltaje inconcebible. Con el Ramton podía literalmente llamar una tormenta y concentrar la energía de los rayos en la hoja de la espada. El Mokuton era igual a la tierra con la diferencia de que podía lanzar pequeños alfileres que contienen veneno para paralizar a los objetivos. El Yoton sirve para cortar y congelar lo que sea manteniendo el contacto durante un maestro dominando 4 elementos con la espada: el Futon, Katon, Raiton, Ramton y el Yoton. Con los demás elementos tenía un buen control, pero no se asemejaba a los otros. La espada también tiene otros poderes especiales, pero estos se obtendrán cuando tenga un mayor nivel de pelea. Hay que decir que el Peliplata no había entrenado mucho el Kenjutsu mientras estaba en raíz, ya que si lo usaba y Danzo miraba su estilo no solo de pelea, sino de cómo usar la espada, lo iba a tratar de obligar a dárselos para enseñárselos a sus demás reclutas. No es como si lo fuera a hacer, pero no quería tener que ver a Danzo todos los días para enseñarle a un montón de máquinas cómo pelear. Además, Naruto no usaba mucho la espada, era muy bueno con ella, pero si la usaba en un combate este terminaría muy rápido, y él, aunque no lo demostrara, le gustaba mucho pelear, así que se prometió que solo usaría su espada si fuera un gran y habilidoso usuario de Kenjutsu. No solo eso, los sellos que tenía Muramase la hacían prácticamente una espada intocable excepto para Naruto. Dichos sellos eran sellos de alargamiento y expansión, prácticamente hacen lo mismo que hace la Kusanagi de Orochimaru, alargarse mucho. Sellos de gravedad especial para que cuando cualquiera que no fuera él la espada aumentara su peso de tal manera que sería imposible levantarla. Ni siquiera personas con una fuerza monstruosa como Tsunade Senju y su abuelo Hashirama podrán moverla siquiera, algo así como el martillo de Thor XD, sellos de localización, sellos de protección, sellos de drenado de chakra, entre muchos otros. Naruto era tan precavido porque no quería perder su tan preciada espada. Los genjutsus de Naruto era la mitad de buenos de lo que eran los de Shizune y Uchiha, gracias a que el Inton le permitía hacer ilusiones de varios tipos y que tenía un buen control de chakra, lograba crear ilusiones en las que solo un alguien con un nivel mínimo de Jounin de Elite en genjutsu podía hacer.
Su taijutsu estaba a un nivel semejante que el de Gai, el especialista en taijutsu en la aldea, y uno de los pocos que no lo odiaba. Eso era debido no solo a las características físicas que le dio el Shinju y que el Kamiken era un estilo devastador. El ninjutsu del ex rubio estaba en un nivel muy pero muy alto. Con algo de ayuda de Kurama consiguió aprender a cómo hacer el Rasengan, aunque fue algo difícil ya que solo era un recuerdo de Kushina, viendo a Minato explicándole cómo hacer el Rasengan. Además de ello, Kurama en estos años le dijo a Naruto quiénes eran sus padres, ni qué decir de lo enojado que estuvo por varios meses y de que de hecho casi llegó al punto de odiar a sus propios padres, pero Kurama le explicó que ellos querían que fuera visto como un héroe por la aldea, no fue porque lo abandonaran, además de que si su situación actual sucedía, ellos tenían un plan de contingencia por si eso no sucedía, que Minato lo tuviera que hacer justo en medio del ataque y que no tuvo tiempo de decírselo a Hiruzen no era su culpa, pero continuando con las habilidades de Logia Azul, él además de dominar el Rasengan, había logrado hacer una gran variedad de versiones o variantes del Rasengan. Odama Rasengan y Cho-Odama Rasengan, aunque le costaba y mucho mantenerlos estables, Rasengan, Bombardero Rasengan, Biju Rasengan, Rasengan de la bestia con cola, y Vermilion Rasengan. Sin embargo, lo que en verdad le costaba era imbuir el Rasengan con un determinado elemento. Aunque de hecho había logrado crear una variante de la Bijudama en versión Rasengan, usaba una gigantesca cantidad de chakra yin y yang compactándolo en una esfera y mantenerlo de manera súper comprimida. Así nació una de sus técnicas más poderosas hasta ahora. El Dai Rasen Ringun, gran anillo espiral. Sin embargo, no la usaba demasiado. Si lo hacía podía destruir una aldea entera. Era más como un último recurso. Logró conocer una gran cantidad de ninjutsus, kinjutsus y fuinjutsus. Además no necesitaba de sellos de manos en la mayoría de sus ninjutsus, debido a que gracias a usar chakra yin para hacer cada técnica, la mayoría no necesitaban sellos de mano, haciéndolo un maestro ninja en ninjutsu. Dejando de lado todo lo que había pasado, se concentró en el presente y trató de dormir. Pero no podía, mañana era el último día de la academia a la que según Danzo, él tenía que ir y no podía evitar sentirse aliviado. Por fin dejaría de ir a esa tediosa escuela. Diablos, había enviado Kagebunsins todo el jodido año y no se habían dado cuenta. Así que como no podía dormir, creyó que lo mejor sería darle una visita a Kurama. Escape mental de Naruto. El escape mental de Naruto no había cambiado casi nada en esos 7 años, siendo el mismo valle con prados verdes, montañas y ríos de siempre, con la única diferencia que ahora la casa era más grande pero conservaba su estilo tradicional. Antes de que Naruto pudiera reaccionar había caído al suelo junto a un borrón de color rojo. Naruto miró a quien lo había hecho caer, mirando la sonrisa juguetona de Kurama. Esta no había cambiado en lo más mínimo, de hecho la única diferencia que había en ella en comparación de cuando la conoció eran unas muy particulares orejitas de zorro y 9 largas y esponjosas colas que salían de su cintura, justo donde terminaba su espalda, además de una vestimenta muy distinta a la de antes. Llevaba unas notas negras largas que terminaban justo arriba de sus rodillas, llevaba un vestido corto de color gris claro que le llegaba a los muslos y encima llevaba un abrigo largo de color rojo con 4 botones negros que estaban cerrados en los 2 botones de en medio. Sin embargo, antes de que pudiera seguir admirando la belleza de la Biju, esta ya lo estaba besando. Él no se sorprendió en lo más mínimo, simplemente devolvió el beso. En estos años de hecho se habían vuelto muy amigos, y, bueno, digamos que cierto evento hizo que dieran un pequeño empujón en su relación. Flashback. Hace 3 años. Naruto había pasado 4 años entrenando en la raíz, actualmente tenía 10 años y sus cabellos antes en punta se habían comenzado a lacear, aunque Kurama le sugirió que cambiara el color de su cabello con un Enge transformación, para que creyeran que había vuelto a la normalidad y en estos años había dado un pequeño estirón, de pasar de tener 1,30 centímetros de altura con 6 años a tener 1,52 con 10 años, siendo más pequeño que Kurama por 20 centímetros, y gracias a entrenamientos físicos que si bien no eran de manera exagerada porque podían hacer que tuviera algunas malformaciones al crecer.
si eran lo suficientemente exhaustivos para que se marcaran sus abdominales y que sus músculos resaltaban, gracias a que Naruto tenía una complexión delgada que lo hacía ver más musculoso, si bien no era de manera exagerada ni que pareciera una masa de músculos, si eran más que resaltables a la vista de cualquiera y atrayente a la vista de cualquier chica. Su estancia en Raíz fue algo dura, a pesar de que había completado muchas misiones como uno de los más hábiles Zanbu de Danzo, no había matado a nadie que no se lo mereciera, a los que había matado sin la más mínima compasión eran a violadores, pederastas, asesinos, ladrones de tierra, estafadores y personas que de hecho, más que hacerle un beneficio al país solo daban más problemas. Había ido con los Zanbus de Raíz para matar a uno que otro inocente, pero en vez de hacerlo metía a los Zanbu en un genjutsu que les borraba la memoria y le dijo a la persona que se largara. Su relación con Kurama se había llevado muy bien, ella le enseñaba muchas cosas y él otras, entre ellas que ella ya no podía ser capturada en un genjutsu del Sharingan, en fin, aprendían el uno del otro, como maestro y alumno, eran muy amigos. Poco sabía Naruto que de ser amigos llegarían a ser algo más. Todo eso fue debido a una particular cualidad que sus antiguas Jinchurikis sufrían y ahora ella también sufría. Kurama tenía una cualidad fisiológica, cuando sus Jinchurikis alcanzaban cierta edad tenían un período muy especial cada mes, este período es lo que en el reino animal se conoce como celo, era por ello que tanto Mito como Kusina eran mujeres muy sexualmente activas y muy dominantes en la cama. Kurama siempre se había burlado de ellas dos ya que parecían tomates aún más de la cuenta por lo rojas que estaban cada vez que salían del celo y se daban cuenta de todo lo que habían hecho. Sin embargo, lo que Kurama no sabía era que hay cierto dicho, que en vez de eso es una verdad universal. El karma es una perra. Resulta que desde que tenía este cuerpo, cada mes Kurama había sentido lo mismo que sus Jinchurikis, y si no había hecho nada con Naruto aún era porque cuando lo conoció el niño solo tenía 6 años, no podía simplemente arrastrarlo a tener sexo, cuando apenas se conocían entre sí y el chico era prácticamente un infante, la tildarían de pedófila, tenía que esperar. Pero el problema era que Kurama ya se había cansado de tanto esperar. Fue por eso que trajo a Naruto a su espacio mental de manera sorpresiva y se le fue encima quitándose la ropa como un desquiciada y sin saberlo asustaba a un pobre e inocente niño. Pobres e inocentes mis huevos, solo que Kurama lo estaba mirando como si de un bistec se tratase. Kurama-chan, tranquilízate, lo que sea que haya hecho perdón. Lloriqueó un pequeño Otsutsuki muy asustado, recibiendo una mirada un tanto lasciva de su amiga. Oh, no te preocupes, Naruto, no has hecho nada malo y yo estoy muy tranquila, dijo Kurama con una voz un tanto ronca y que detonaba una gran lujuria. Naruto pareció relajarse a lo dicho por Kurama, hasta que ella volvió a hablar. Está cansado de esperar el momento, así que dijo Kurama con una sonrisa para que después todo el espacio se deformaba y ahora Naruto estaba atado con varias cadenas justo sobre una de las camas de la casa que había hecho para Kurama. Ni creas que escaparás, Naru-chan, aún falta el evento principal, ronroneó la pelirroja. Bien, hora de empezar, dijo Kurama con cierta ansia. Después, se podía ver a Naruto y Kurama sentados tomando un pequeño descanso hasta que Naruto se acercó a Kurama y le susurró una frase que ningún niño de 10 años debería de saber su significado. Quiero hacerte el amor otra vez. Kurama-chan dijo en un tono suave y calmado, que por alguna razón sonaba más como una orden que una petición. La aludida en vez de molestarse solo rió colegialmente y se relamió los labios con cierta lujuria. Esta noche, vería si la resistencia infinita de Naruto era realmente cierta. Presente. Después de eso Kurama y Naruto comenzaron a avanzar su relación, pasando de mejores amigos a pareja oficial, aunque nadie sabía de su relación, claro está. Aunque para Naruto era un poco difícil recordar todo lo que hicieron. Carajo, ese día comprobó que su resistencia era la de un jodido toro. Naru-kun, ¿pasa algo? La voz de la pelirroja sacó al peliplata de sus recuerdos, esta le dirigía una mirada interrogante y curiosa a su ahora novio.
No, nada, Kura-chan, simplemente que no podía dormir y quise venir a visitarte, fue la sincera respuesta del Ojía Azul, ganándose que su novia simplemente arqueara la ceja. ¿Seguro que no has venido por otra cosa, Naruto pervertido-kun? Fue la pregunta de Kurama en un tono un tanto juguetón y diciendo de manera lenta, suave y sensual el nombre de Naruto, el cual simplemente se sonrojó levemente, entendiendo el doble sentido de la frase. Claro que no. ¿Acaso crees que soy un pervertido? Preguntó Naruto falsamente indignado y enojado mientras desviaba la mirada, aunque no enojado de verdad, él jamás podría enojarse con ella, aunque fingía bastante bien. A lo que Kurama simplemente se acercó a su cara y sacó levemente la lengua, lamiendo los labios de Naruto de forma cariñosa, casi lujuriosa y dedicándole una dulce sonrisa. Tal vez lo eres, Naru-kun, pero aunque lo fueras o no, siempre serás mi pervertido. Kurama no pudo evitar las ganas de abrazar a su novio cuando lo vio sonrojarse como una manzana madura y desviar la mirada, avergonzado en extremo. Con 13 años y todo, Naruto era muy guapo en cada sentido de la palabra, pero cuando se avergonzaba y se sonrojaba, en vez de guapo se miraba jodidamente adorable. Dándole un pequeño beso en los labios, comenzó a caminar hacia la cabaña, moviendo provocativamente las caderas y al estar en el marco de la puerta solo le hizo una señal con la cabeza a Naruto para que viniera. Este en menos de un segundo ya estaba dentro de la cabaña. Time skip. Siguiente día. Academia Ninja. Naruto se encontraba en estos momentos charlando con el instructor de la clase, Iruka. Este estaba regañándolo sobre que había llegado tarde, de nuevo. A decir verdad, Naruto no tenía nada en contra de Iruka, es más, él era de los que no lo odiaban, sin embargo el hombre era un desconcentrador natural. Cada vez que este hablaba era como si una parte de su cerebro se desconectara y se limitara a solo asentir a lo dicho. Aunque internamente estaba hablando con Kurama de la noche anterior y trataba de no sonrojarse por las cosas que Kurama estaba diciendo y sus descriptivas opiniones. Vio a todos sus compañeros de clase, nada de lo que no supiera ya, todos ellos eran niños civiles o de algún clan ninja tales como Chouji Akimichi. Un niño que era, como todo Akimichi, alguien bonachón y amable. Naruto y él se habían conocido, irónicamente, en la cafetería. Unos bravucones estaban molestando a Chouji y Naruto no era precisamente alguien que aguantara ese tipo de conductas, así que después de golpear muy pero muy fuerte a los tontos, prosiguió a hablar con el Akimichi. Según entendió de su charla con él, no le gustaba que le dijeran algo referente a su peso, pero tampoco le gustaba la violencia y había algunos civiles que se aprovechaban de ello. Naruto le ayudó con su problema, explicándole que no era violencia cuando era en defensa propia. Desde ese día ambos se habían vuelto muy amigos, incluso le ayudó a dominar algunas técnicas de su clan para que se defendiera y nadie nunca más lo siguiera molestando. Kiba Inuzuka. Aunque Naruto y él habían tenido uno que otro encontronazo, no significaba que odiara a Kiba, siendo que sabía que de hecho la personalidad de la mayoría de los Inuzuka era aún más agresiva. Ambos eran particularmente peleoneros entre ellos, pero no se odiaban, ya que aunque Kiba nunca lo admitiría, sentía cierto respeto por Naruto ya que este le contó un poco de su vida. Al principio estuvo muy escéptico si decía o no la verdad, pero sabía distinguir de cuando alguien mentía de cuando no, además de que llegó a ver cómo era la antigua casa de Ojía Azul. Lo terminó de convencer, el rubio era alguien de respeto. Shino Aburame. Naruto y Shino eran de hecho muy amigos, siendo que Naruto era muy directo con sus opiniones, nunca mintiendo, y era por eso que siempre le comentaba a Shino que creía que él era un jodido robot, aunque Shino sabía que era más una broma que un insulto. Además, Naruto era uno de los pocos que se le acercaban cuando la mayoría lo evitaba por los insectos que albergaba en su cuerpo. A Naruto no le importaban esas niñerías, sabía que Shino no era una mala persona y que de hecho era un buen amigo. Shikamaru Nara. Naruto solo podía describir a Shikamaru, o el apodo que él le había puesto en una ocasión.
chica mala Nara, en una palabra, perezoso, no es como que él tuviera problemas con ello, él de hecho era aún más perezoso que el propio Shikamaru, aunque Naruto había hecho huella en la personalidad de Shikamaru, advirtiéndole que no tenía que ser perezoso siempre, tenía que saber cuándo era hora de ponerse las pilas, una expresión de mi país natal. P. Yuga Hinata. O los nombres con los que Kurama la llamaba. Cieguita, ojitos blancos, carita de borrego y monjesita, posiblemente la mejor amiga de Naruto. Si contamos que Kurama era su novia, la primera vez que se vieron fue a la mitad del primer año escolar, ella estaba viéndolo entrenar después de que lo viera estar solo e ir todos los días a su destartalado hogar solo y sin compañía, aún no hacía amistad con nadie, sin embargo, debido a que los ancianos Hyuga y los de la rama principal se habían asegurado de que ella fuera una niña tímida y que nunca tuviera el valor para realizar su tonto sueño de hacer que ambas ramas del clan fueran una sola, ahora ella carecía del valor para ir a hablarle, teniendo un gran temor de no saber qué decirle, temor que aumentó de proporciones cuando vio a Naruto sobre la roca en la que estaba escondida y se vieron cara a cara 3 segundos después, se desmañó y cuando despertó tartamudeaba y mucho cada vez que le hablaba a Naruto. Con el pasar del tiempo el Peli Plata y ella comenzaron a charlar, cada vez más aumentando de manera lenta pero segura la confianza de la Peli Azul, de hecho Naruto le ayudó a Hinata en su entrenamiento, siendo que ella era ahora de las pocas que podían competir contra él, sus afinidades elementales eran el Raitón y el Katono, esas eran hasta que Naruto le traspasó un poco de su chakra. Resulta que el chakra de Naruto, a diferencia del de las Bijous, era transferible, además de no ser nocivo, y también potenciaba las habilidades del que fuera el receptor del chakra, tal manera que pocos podían combatir contra quien fuera el que recibiera el poderoso chakra de Naruto. Ahora ella era capaz de usar no solo usar los 5 elementos básicos sino que Naruto le había enseñado cómo usar los elementos Yin y Yang, además de que le fabricó con ayuda del Omnyoton una arma muy especial para ella. Un arco, pero no un arco cualquiera, era un arco tan grande como todo el torso de Hinata, con el mango de color púrpura oscuro con un hoyo que permitía mantener sujeta la flecha y apuntar de manera más precisa, el mango se conectaba con los otros extremos del arco que eran de color negro y la cuerda para preparar la flecha, aunque no necesitaba ninguna ya que este arco usaba el chakra del usuario para generar los distintos tipos de flechas, tales como con el Katón que podía generar una explosión donde colisionaba la flecha, el Raitón que generaba flechas que iban tan rápido como el rayo y que al impactar, electrocutaban a el objetivo con una poderosa descarga eléctrica, con el Suiton servía más que nada para usar algunos jutsus sin la necesidad de sellos de manos, ella aún no dominaba del todo el elemento Yin, con el Futon era capaz de concentrar aire sin oxígeno que permitía atravesar todo, incluso el fuego, y que cuando chocaban con el objetivo producía una gran onda de choque, con el Doton era prácticamente lo mismo al estar hecho de Omnyoton. Hinata era capaz de moldearlo a voluntad, teniéndolo siempre guardado en su muñeca como una pulsera. Los subelementos que ella obtuvo cuando el Otsutsuki le transfirió su chakra eran Ramton, Beton, Shakuton y Futon, elemento vapor, siendo que dominaba todos de muy buena manera y con su arco podía hacer con el Ramton que sus flechas fueran de un voltaje mucho mayor y pudiendo lanzarlas a una velocidad el doble de rápido que con el Raitón. Con el Yoton era capaz de generar flechas de hielo que al impactar con su blanco, lo congelaba, no de manera rápida, sino que congelaba lentamente, dificultándole cada vez más a el afectado moverse, funcionando como si de un veneno se tratase. Con el Shakuton era prácticamente igual que el Katón, exceptuando claro porque la explosión que producía era muchísimo mayor. Con el Futon lanzaba flechas que se camuflaban con el aire y que cuando chocaban con el oponente estas corrían lentamente a el blanco, como si de ácido se tratase. Pero en lo que más destacó fue en control de chakra. Si Naruto tuviera que comparar el control de chakra de Hinata con alguien sería con la famosa Sannin de las babosas, Tsunade Senju. La confianza que le tenía a la Hojiperla era tal que le había contado toda su vida, incluso lo del fruto del Shinju. Pero dejando de lado a los buenos amigos de Naruto, o por lo menos los que no lo odiaban, ahora venían las espinas en el zapato de Naruto.
Sakura Bansi Aruno, que diga, Sakura Aruno. Esta niña en la sagrada opinión de Naruto, si no se apuraba no tendría futuro como ninja. Su taijutsu estaba a un nivel más bajo que el de la academia, no sabía prácticamente ningún ninjutsu que no fueran los 3 putos jutsus más fáciles de hacer de toda la aldea. Kawarami no jutsu, jutsu de sustitución, Enge no jutsu, jutsu de transformación, y Bunshin no jutsu, jutsu de clones. Para empezar, la diferencia de entre ella y él era que él primeramente estaba entrenando para dominar el Ame no Tejikara, un jutsu de espacio-tiempo cientos de veces más complicado que el Kawarami no jutsu, sino que también mucho más útil, y él estaba a por lo menos 2 meses de lograr perfeccionarlo. Él se podía transformar en cualquier persona sin la bola de humo característica del Enge no jutsu, siendo que lo tenía activo casi a cada momento del día, y él dominaba el Kage Bunshin de tal manera que podía hacer millones de clones y soportar toda la presión mental que daban al disiparse, y lo soportaba como si nada. La información que le dio el Shinju había hecho que el cerebro de Naruto procesara de manera más rápida y eficiente la información. Lo único en lo que podría destacar era en control de chakra y Iryo ninjutsu, arte ninja médica, y genjutsu, pero no era nada si la comparaba buena en ninjutsu médico, habiendo dominado los 3 jutsus más esenciales para ser un ninja médico. El Chakuramesu, bisturí de chakra, lo dominaba de tal forma que podía usarlo para atacar. El Bunseki no jutsu, jutsu de detección, le era muy fácil de detectar cualquier síntoma o herida, y era una gran usuaria de la Shoaen no jutsu, palma recuperadora, ni que decir de su genjutsus que estaban en un nivel cercano al suyo, y mientras que Hinata tenía un gran control de chakra, también tenía unas reservas de chakra el doble de grandes de lo que tenía un Jounin de medio grado, mientras que ella tenía un buen control de chakra porque tenía muy poco de este, además de que era tan gritona y tenía una voz tan chillona que Kurama y él había quedado sordos por un buen tiempo. Ino Yamanaka. De hecho, no tenía nada en contra de Ino, por lo menos ella sabía cómo usar correctamente los jutsus de su clan. El problema era su actitud de niña mimada, siendo que en el mundo ninja una actitud como esa podía costarle caro, aunque por alguna razón ella de vez en cuando le lanzaba una rara mirada, casi como si lo estuviera analizando con la vista y lo estuviera probando. Y finalmente, la persona que más dolores de cabeza le había sacado a Naruto. Sayuri Uchiha, griten fans del Fen Sasuke. Esta chica, como toda Uchiha, tenía la piel pálida, sin llegar a la exageración, claro está, tenía el cabello largo de color negro y en punta que le llegaba al final de la espalda, con 2 mechones de cabello que le encuadraban el rostro y le llegaban al cuello, los característicos ojos negros que todos los Uchiha tenían. Había algunos Uchiha en la clase de Naruto, junto con una cara de finas y delicadas facciones que siempre estaban en una seria expresión. Tenía sandalias ninjas azules con la planta de sus pies al descubierto, llevaba unos shorts blancos que dejaban al descubierto sus largas y torneadas piernas. Su equipamiento ninja estaba atados con vendas en su pierna derecha, dándole un toque un tanto sensual, eso junto con una camisa manga larga que dejaba al descubierto su torneado vientre con una marca en forma de V en su vientre, eso, y que la camisa tenía un escote que dejaba ver un poco de sus pechos, siendo una de las chicas más desarrolladas de todas, teniendo 13 años. Todo en todo, era una diosa en belleza. Sin embargo, su actitud solo le sacaba canas a Naruto, si no fuera de que su cabello ya era prácticamente blanco. Era arrogante como solo ella sabía, siempre con esa actitud fría y de creencia de superioridad. Ella y él no habían tenido los mejores encuentros, siendo que ella podía sentir que él era poderoso y que había visto a la Hyuga entrenar con él, supuso que era fuerte. Él no habría tenido problema en entrenarla si ella por lo menos se lo pedía amablemente. Ella por el contrario solo le dijo que le enseñara todo lo que pudiera enseñarle.
Él simplemente la ignoró y ella no se lo tomó muy bien, trató de hacer que la mirara directamente, no se podía atrever a ignorarla, pero apenas puso su mano sobre el hombro del peliplata, sintió una presión en todo el cuerpo y una gran dificultad para respirar. Naruto de hecho no estaba haciendo nada, era Kurama la que apenas sintió el contacto que esa Sulipanta sobre su Naruto, entiéndase bien su Naruto, dejó que su instinto asesino inundara de tal forma que incluso Naruto que estaba a salvo de su ira tenía verdadero terror, así que simplemente se fue de allí sin decir nada. Desde entonces no habían habido muchos incidentes con ella excepto una que otra pequeña pelea que habían tenido. Con la actitud que tenía Naruto no podía evitar compadecerse del pobre desgraciado que terminara siendo esposo de ella, si supieras desgraciado, si supieras XD. Aunque según sabía antes de la masacre de la rama principal ella era una niña dulce y tierna, se preguntaba qué había pasado para que cambiara tan drásticamente. Dejó de rememorar el pasado y se fue a sentar justo al lado de Hinata, la cual llevaba unos pantalones ambú de color azul oscuro, sandalias ninja del mismo color, una camisa de rejilla que hacían lucir su torneado y sensual torso, junto con sus pechos de copa B y una chaqueta de color lila oscuro encima, además de lucir un corte estilo anime junto con sus ojos blancos le daban un aspecto hermoso. Hola, Naruto-kun dijo la Hyuga en su usual tono de voz suave y calmado, pero sin tartamudear ni susurrar nada, agradeciéndole infinitamente a Naruto el haberle ayudado en lo que confianza se tratase. Tal vez así tendría una oportunidad con él. Hola, Ina-chan, hoy por fin se acaba la academia, ¿no estás contenta? Preguntó el oji azul con una gran sonrisa. ¿Es verdad, Naruto-kun tú crees que estemos en el mismo equipo? Empezó a jugar con sus dedos pensando en la posibilidad de verlo a todo momento, realmente esa idea le encantaba mucho, tanto que sin darse cuenta de que volvió a tartamudear. La verdad, suspiro, no creo que estemos en el mismo equipo dijo el rubio serio con un semblante serio. ¿Por qué lo dices Naruto-kun? Dijo la oji perla un poco triste, el rubio lo notó y se permitió explicarle el porqué de su opinión. Hinata-chan no te pongas triste, te prometo que siempre estaremos juntos sin importar qué pase, eso te lo prometo Datebayo, me dolió y como no tienen idea escribir esa frase, cada vez que el Naruto canon la decía se me hinchaban las pelotas, dijo el rubio sonriendo sacándole un sonrojo que le cubría toda la cara a la peli azul. ¿Lo dices en serio, Naruto-kun? Dijo la peli azul en un tono esperanzador, Naruto asintió y solo le dijo. Claro que sí Ina-chan, es una promesa y yo nunca rompo mis promesas era verdad, no importara qué pasara él siempre cumplía con sus promesas, más que nada porque para él las promesas eran un signo de honor y fidelidad y romperlas es como romper tu amistad con alguien. Hinata lo sabía, es por eso que simplemente tomó su mano por debajo del asiento mientras Iruka comenzaba a explicar sobre lo que trataba el examen. Gracias, por estar conmigo Naruto-kun le agradeció la oji perla al oji azul, apretó levemente la mano del oji azul, terminando ambos con los cachetes rojos como los mejores amigos que eran. Hinata-chan el por qué no creo que estemos en el mismo equipo, es porque hay compañeros que se adaptan mejor con otros compañeros que tienen habilidades que sirven para un mismo fin. No entiendo Naruto-kun. Por ejemplo, tú eres una ninja que sirve para explorar terrenos, de búsqueda e incluso espionaje. Y en nuestro salón tenemos compañeros que también sirven en ese campo, como lo es Kiba y Shino. Lo más probable es que te toque con ellos otro de los equipos que yo creo que se van a formar serían Ino, Shikamaru y Chouji. Ellos son miembros del clan Yamanaka, el clan Nara y el clan Akimichi, son clanes que se llevan bastante bien, lo más seguro es que con ellos se haga la formación Ino Shikacho, lo mismo que pasó con sus padres razonó el rubio no estando lejos de la realidad. Creo que tienes razón, dijo la oji perla mientras miraba al rubio. Naruto, Hinata, pongan atención. Exclamó Iruka viendo que los dos nombrados no estaban poniendo atención, a lo que los dos se disculparon con un simple perdón, un tanto rojos porque Iruka los había pillado.
Bueno, como iba diciendo, como todos ya saben, hoy es el día del examen de graduación. La primera fase será el examen escrito, seguido por armas, taijutsu y finalmente ninjutsu. Ahora comencemos, dijo Iruka y empezó a dar los exámenes. Mientras se acercaba a Naruto, una discreta sonrisa apareció en la cara de Mizuki. Mizuki era el asistente de Iruka y como muchos otros odiaba al niño demonio e intentaba todo para que reprobara y tener su venganza, pero mientras otros lo hacían porque sus familias habían muerto el día del ataque, Mizuki lo hacía porque él sabía que Naruto era el Jinchuriki del Kyuubi y no le gustaba que un mocoso tuviera tanto poder que no se merecía, así que por eso puso un genjutsu en el examen de Naruto. Naruto sintió algo extraño sobre el examen y activó discretamente su Sharingan y descubrió un genjutsu puesto en él. Más que ofendido porque pusiera un genjutsu en él, lo estaba porque usara uno de bajo nivel. Así que haciendo medio signo del tigre y pensando Kai, el genjutsu se dispersó y mostró el verdadero examen que comenzó a llenar. Luego de 20 minutos ya había terminado, así como Hinata y ambos esperaban al resto de la clase. Mizuki se enfureció cuando vio que el genjutsu que había puesto no estaba, preguntándose cómo es que el mocoso lo había hallado. De eso la clase se movió al campo de entrenamiento para el examen de armas. Bien, clase, tienen 10 kunai y 10 shurikens que deben lanzar para golpear las marcas, explicó Iruka y comenzó a llamar nombres y cada estudiante pasó para ser evaluado. Uchiha Sayuri, llamó Iruka y la Uchiha caminó hasta donde el instructor le indicó. Sayuri tomó las armas y las lanzó con destreza como la élite que era. Cada kunai golpeó en el centro de los maniquíes así como la mayor parte de los shuriken, excepto por una que perdió el área de mayor puntaje. Bien hecho, Sayuri, tienes 19 de 20, felicito Iruka a la pelinegra. Sayuri por su parte se dirigió a su asiento y tropezó con Naruto, a lo cual ella sonrió con cierta prepotencia. Vence eso, Dobe, perdedor. Bueno, quien no se la sabe después de que Sasuke se la dijera siempre a Naruto. A lo cual Naruto simplemente le sonrió amigablemente y le dijo de manera un tanto burlona: será un placer, Ime-chan, princesita. Era una suerte que lo dijera en un susurro, y que estuvieran de espaldas, si no, alguien hubiera visto la cara levemente roja de Sayuri, tal vez de enojo o de vergüenza, quién sabe. Uzumaki. Naruto llamó Iruka a Uzumaki. El rubio simplemente tomó las armas y se dio cuenta de que no tenían filo, a lo cual alzó los hombros y simplemente las lanzó todas al mismo tiempo, golpeando a cada blanco en el centro y haciendo que éstas traspasaran el blanco hasta llegar a la pared y haciendo una gran grieta en ella, solo con mera fuerza, sin chakra ni nada. Los ojos de Iruka se ensancharon. Buen trabajo, Naruto, tienes calificación perfecta, 20 de 20, dijo Iruka felicitándolo. Algunas fangirls y niños civiles por supuesto comenzaron a gritar que Naruto había hecho trampa, y Sayuri simplemente le frunció el ceño al rubio. Yuga Hinata, llamó Iruka. Hinata, al igual que el Otsutsuki, caminó, recogió las armas y sin dudar las lanzó, golpeando cada blanco igual que Naruto, aunque no traspasaron los blancos. La quijada de Iruka cayó. ¿Qué pasa hoy? Hinata y Naruto nunca fueron tan buenos en armas, pensó el instructor sin saber qué pensar. Lo que él no sabía es que tanto Naruto como Hinata habían no solo escondido sus habilidades a todos, sino que incluso sus personalidades no eran más que una tapadera. El chico tonto y burlón de la escuela, Naruto, y la chica tímida, Hinata. Eso sí, Naruto nunca tuvo malas notas, simplemente que a él las clases se le hacían muy pero muy aburridas. Así que felicitando a la peli azul, el peli castaño terminó el examen de la clase y se movió a la sección de Taijutsu Ok. Clase, para el siguiente examen deben hacerle frente a Mizuki por 2 minutos. Mizuki no irá mucho a la ofensiva, pero estén preparados, explicó Iruka, y uno a uno los niños comenzaron a ir, algunos como Chouji, Kiba, Hinata y Sayuri, gracias a ser muy hábiles en Taijutsu, pudieron resistir y poner en algunos aprietos a Mizuki, aunque Hinata se frenaba porque no quería lastimar a su sensei. Otros como Shikamaru, Shino, Ino y Sakura apenas resistieron los 2 minutos, siendo que algunos no eran buenos combatientes en cuanto a Taijutsu se refiere, o porque en su defecto no sabían casi nada de Taijutsu,
Kof Sakura, Kof. Uzumaki Naruto llamó el instructor a Naruto, el cual se puso enfrente de Mizuki. Finalmente puedo poner mis manos en el demonio, pensaba con maldad el peli blanco azul dirigida a Uzumaki, el cual levantó una ceja al ver la retorcida sonrisa en la cara de Mizuki, así que decidió hacerlo sufrir un poco. Tomó la postura en taijutsu que se usaba para emplear el kamiken, la rodilla izquierda para adelante, la derecha justo atrás, ambas dobladas y con el puño derecho cerrado y a la altura del pecho, la mano izquierda para adelante con los dedos meñique y anular semicerrados y los dedos pulgar, índice y medio abiertos. Hajime, dijo Iruka y Mizuki de inmediato se lanzó con el puño cerrado, intentando golpear a Naruto en la cara, quien simplemente desvió la cara a un lado para esquivarlo. El peli blanco azul trató de golpearlo nuevamente, pero el Otsutsuki tomó su puño y lo desvió a la izquierda con la mano derecha, giró levemente para poder esquivar. Al ver que Mizuki se desbalanceaba, Naruto golpeó ligeramente en el hombro con la mano izquierda, teniendo la mano completamente abierta afectándolo aún más, y sin que nadie que no tuviera un dojutsu viera, Hinata y niño Tsuchiya, Sayuri ya tiene el Sharingan desde el inicio, cerró varios tenketsus y deshabilitó su brazo izquierdo. ¿Qué me hiciste?, preguntó Mizuki al ojiazul, enfurecido al no poder sentir el brazo ni moverlo en lo más mínimo. Cerré todos los puntos de chakra principal de tu brazo izquierdo, deshabilitándolo por completo. Se terminó, no puedes ganar, respondió el ojiazul de manera calmada, pero dicha información generó una interrogante en la mente del instructor castaño. ¿Pero cómo? No tienes el Byakugan, dijo Iruka. ¿Cómo era posible que Naruto fuera capaz de cerrar tenketsu si, según él, Naruto no tenía el Byakugan? Cierto. Sin embargo, los puntos de chakra están fijos en la red del enemigo, así que puedo recordar dónde están y estimar sus localizaciones al ver a mi enemigo. Luego de ello envío una pequeña explosión de chakra hacia el área, de esa forma en vez de cerrar un solo punto de chakra los deshabilito todos a la vez, explicó el Otsutsuki. Recibió miradas de sorpresa de todos, menos de Hinata. Pensar que es posible usar el cerrar los puntos de chakra de alguien sin un dojutsu, pensó Iruka junto con casi toda la clase. Mizuki por su parte estaba colérico, no queriendo aceptar que un maldito demonio lo humillara de esta forma. Maldito mocoso, me las vas a pagar, dijo un furioso Mizuki y lanzó un golpe a ciegas. Mientras se acercaba a Naruto, este solo sonrió y apretó el puño derecho, esquivando nuevamente el golpe del asistente y clavándolo en su estómago, el cual no se supo ni qué pasó cuando ya estaba en el suelo inconsciente. Naruto salió del ring con todos, viéndolo con los ojos imitando a los pescados, excepto Hinata, la cual estaba rió ligeramente por cómo era Naruto. Después de que el examen de taijutsu se terminara, todos fueron dentro del salón de clases, mientras que Iruka llamaba a estudiantes individualmente para la porción de ninjutsu. Uzumaki Naruto llamó a Iruka y Naruto se paró bajo las escaleras para estar frente a Iruka. No sin antes pasar justo por donde estaba Sayuri, la cual le dirigió unas amables palabras. Buena suerte, Tobe, vas a necesitarla, dijo la Uchiha sonriendo con burla. Tonta, pensó Naruto riendo ligeramente, en ninjutsu él era un maestro. Naruto, por favor usa el Enge no Jutsu, dijo Iruka, y luego de un estallido de humo enfrente de Iruka estaba un hombre. Iruka no sabía qué o quién era, pero el hombre en quien se había convertido detonaba un aire de respeto. Tenía la piel pálida en extremo, de un color tan blanco que por alguna razón se parecía mucho a la de el Zenin Orochimaru. Vestía un ori blanco con 6 magatamas en el cuello a modo de collar. Tenía un collar de 6 magatamas en el cuello. Su cara era lo más impresionante de todo. Tenía cabello de color rojo opaco en punta con 2 mechones en forma de cuerno y con una patilla que estaba atada en vendas, junto una larga barba del mismo color, varias arrugas en su cara que le
daban un cierto aire de experiencia, sus ojos eran de lo más raro, un patrón púrpura con varios anillos concéntricos alrededor del pequeño punto que simbolizaba la pupila, no parecía tener cejas, tenía dos protuberancias en forma de cuernos justo al sobre sus inexistentes cejas, y en medio tenía una especie de lunar de color rojo con la misma forma que sus ojos pero con una raya a la vertical en medio de este. Y interesante lección, dijo Iruka, descartando los temblores y siguiendo con el examen. Ahora prepárate para el Kawarami, dijo Iruka, mientras tomaba un kunai sin filo y lo lanzaba a Naruto, quien cambió con una silla cercana. Buen trabajo, Naruto, finalmente haz dos Bunshin, dijo Iruka, aunque Naruto se vio un tanto incómodo cuando lo dijo, un tanto avergonzado. Hacer un Bunshin normal era prácticamente imposible para él, así que le preguntó a su sensei. ¿Iruka-sensei, está bien si uso otro tipo de clon? Preguntó Naruto a Iruka, que solo levantó una ceja en confusión. Seguro, no hay problema, respondió Iruka amablemente, preguntándose qué tipo de clon iba a usar. Alumno cabeza hueca número 1. Kage Bunshin no Jutsu, dijo Naruto, y luego del acostumbrado humo enfrente de Iruka, habían 10 clones perfectos de Naruto. El rubio simplemente sonrió a la reacción de su maestro. La quijada de Iruka se cayó al ver a Naruto usar un Kinjutsu de rango B. Wow, Naruto, Kage Bunshin es una técnica de nivel Jounin, felicidades, pasas, dijo Iruka, realmente contento y orgulloso de que el rubio pasara. Naruto sonrió y recogió su itayate en negro y lo ató alrededor de su frente. Hinata fue poco después de él y pasó con facilidad el examen, sin embargo ella podía hacer Bunshins perfectos a diferencia del pobre Naruto. Bien, clase. El examen ha terminado y todos pasan. El novato del año es Uzumaki Naruto y la mejor kunoichi es Hyuga Hinata, dijo Iruka, feliz de que Naruto pasara, y no solo eso, sino que fuera el novato del año. ¿Qué? Gritaba Sakura incrédula, ¿cómo puede el baka y la tímida de la clase ser los novatos del año? Preguntó con enojo, más que segura de que esos dos habían hecho trampa. Muy simple. Tanto Naruto como Hinata tuvieron perfecto el examen escrito, tuvieron calificaciones perfectas en la parte de armas y en la de Taijutsu y Ninjutsu, explicó Iruka con simpleza, callando en su lugar a Sakura. Después de eso todos se fueron a sus casas, pero Naruto decidió que hoy no entrenaría con Hinata. Tenía algo que hacer. Konohagakure no Sato, montaña Okage. Anochecer. Naruto estaba parado en la cabeza de Hashirama Senju esculpida en la piedra, mirando hacia abajo, hacia la aldea de la hoja con sus poderosos y únicos ojos, su cabello plateado y suelto se mecía con el viento. Konohagakure no Sato es una hermosa aldea, ¿sabías? Al poseer un clima cálido y muy brillante, es un gran lugar para vivir. Es además una de las más poderosas aldeas en existencia, responsable de producir muchos de los más grandes ninjas en la historia, Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, y aunque me duela admitirlo, Minato Namikaze es uno de ellos, dijo mientras cruzaba sus brazos y se recostaba en la roca mientras miraba a la luna resplandeciendo en el cielo nocturno. Mas sin embargo esta aldea no es perfecta, también tiene historias oscuras, es responsable, además, por crear poderosos ninjas rebeldes, ¿no lo crees? Así es. Madara Uchiha, Orochimaru, Tobi e Itachi Uchiha eran ninjas de la hoja antes de convertirse en criminales. Una voz respondió su pregunta. Naruto se giró en dirección a una extraña criatura mutante. Tanto su figura como sus facciones resemblaban cierto parecido con las de un humano. Cabello verde corto, ojos amarillos sin pupila, así como también dientes redondeados. Tienes razón, Zetsu Blanco, pero el último fue víctima de uno de los secretos más oscuros de la hoja, dijo el Otsutsuki, viendo a el Zetsu Blanco que él creó, a diferencia de lo que muchos creerían. Convertir a una persona en un Zetsu no era muy difícil, era una de las pocas cosas que podía hacer con el Rinnegan, pero según le contó Kurama, para usar el Mugen Tsukuyomi infinito, a escala planetaria era necesario tener el Rinne Sharingan. Ajá, Danzo y su Susanbu de raíz, de los que formabas parte, ¿no es así? Dijo el hombre planta recibiendo un simple bufido de parte del peli plata.
De todos modos Naruto se dio vuelta y enfocó sus ojos en torno a la aldea de la hoja. Algo interesante que debería saber, Zetsu. Sí, dijo Zetsu en un tono ligeramente alegre. Es acerca de tu instructor de la academia, Mizuki. Bosques de Konoha. En las profundidades del bosque, Iruka y Mizuki estaban combatiendo entre ellos, pero como iban las cosas, parecía que el último sería el que prevalecería. Mizuki, dame el pergamino. Exclamó Iruka a su antiguo amigo y colega, el cual solo se rió y dijo. Con este pergamino, Orochimaru-sama me dará todo el poder que quiera. Seguidamente sacó un kunai envenenado, haciendo un corte sobre el hombro de Umino. El veneno estaba actuando rápidamente en el cuerpo del Chunin. Repentinamente comenzó a sentirse cansado y mareado, y cayó al suelo. Con su vista borrosa, miró hacia arriba y vio a Mizuki acercando el kunai hacia él para terminar con su vida. Entonces aquí termina, así es como voy a morir, pensó el instructor cerrando los ojos y esperando lo inevitable. Había tenido una buena vida, por lo que no estaba asustado de la muerte, solo se lamentaba de que no podría detener a Mizuki. El sonido de kunais chocando entre sí lo sacó de su ensimismamiento. Vio como una figura había bloqueado el arma, para luego arrojarla lejos de él. Un ambú gracias al cielo. Pero se equivocó. ¡Tú! ¡Maldito demonio! El grito de Mizuki lo sacó de su estupefacción, viendo más claramente la figura que estaba enfrente suyo. ¿Naruto? Tartamudeó el Chunin, y así como dijo Iruka, el que estaba enfrente suyo no era otro que el Otsutsuki, el cual había sido informado por su Zetsu blanco personal de los planes de Mizuki, el cual al verlo en su cara se formó una torcida sonrisa. Oh, pero si no es otro que nuestro querido Naruto-kun, dime niño, ¿nunca te has preguntado? ¿Por qué te odia toda la aldea? Fue la maliciosa pregunta del Chunin renegado, creyendo estúpidamente que podrá romper psicológicamente al niño y matarlo por fin, el cual simplemente alzó una ceja por la pregunta, pero antes de que continuara Iruka le gritó. No lo hagas Mizuki, está prohibido, gritó a todo pulmón el Umino, desesperado porque Mizuki podía abrir una abertura psicológica al Kyuubi para que poseyera a Naruto, preocupado en gran medida por su estudiante. 13 años atrás, el día del ataque del Kyuubi, el Yondaime no mató al zorro, no, lo que él hizo fue sellarlo en un bebé recién nacido. ¿Adivina Naruto, quién era ese recién nacido? Iruka trataba inútilmente de pararse y detener a Mizuki de seguir hablando. Tú eres el zorro de las 9 colas, Naruto. Iruka detuvo sus intentos de pararse, el veneno ya estaba surtiendo efecto. Lo último que pudo ver antes de caer inconsciente fue un Naruto con los ojos abiertos de incredulidad. Me han odiado toda la vida por ser el 9 colas. Durante toda mi vida me han mentido, no puede creerlo, hay a quien engaño. Eso ya lo sabía, Jiji me lo contó apenas cumplí los 4 años. ¿En verdad crees que me iban a ocultar que soy un Jinchuriki? Dijo Naruto en un tono sarcástico y burlón, que desconcertó a Mizuki, y el rubio, aprovechando eso, le dio una potente patada a Mizuki, que soltó el gran rollo que traía. Cuando se levantó no vio a Naruto por ningún lado hasta que, sorpresa, Naruto apareció detrás de su oponente, poniendo una mano en la espalda del traidor, justo donde su corazón debía estar. Luego de eso, 3 cadenas de chakra con puntas afiladas de color púrpura salieron del pecho del hombre, matándolo instantáneamente. El chico retrajo las cadenas de nuevo en su mano, dejando que el cuerpo de su ex-sensei cayera al suelo. Se giró hacia su otro maestro para luego verlo tirado en el piso, completamente inmóvil. Se acercó hacia él y comprobó el pulso de su muñeca. Está vivo, inconsciente pero vivo. Necesito curarlo. No puedo dejar que muera o, de lo contrario, tendría que explicar mucho después, además de que Hinata me mataría a mí si lo dejara morir. Exhaló un suspiro y creó un clon de sombra, el cual se dispuso a copiar el pergamino de sellos prohibidos. Mientras, la mano del Naruto verdadero comenzó a brillar de un color verde, usando un jutsu de diagnóstico sobre Iruka para comprobar su estado. Veneno, dicho aquello, comenzó a remover la sustancia del Chunin, usando el conocimiento médico que había adquirido en su entrenamiento, el cual no era mucho, solo lo básico, para curar debidamente a otras personas.
Después de que terminara puso el cuerpo de Iruka sobre su hombro y desapareció en un torbellino de hojas.